Bienvenidos a las noticias del canal Sirio Internacional. El encuentro entre el presidente Bashar al-Assad con el presidente del Senado belga, Armand de Decker, abordó las relaciones bilaterales entre Siria y Bélgica y la importancia de fortalecerlas a través del incremento de visitas entre los parlamentarios y los funcionarios de ambos países. Asimismo, se analizó la situación en los ámbitos regionales e internacionales, donde el presidente al-Assad explicó la actual situación en Oriente Medio y expuso la visión de Siria respecto a las diferentes cuestiones inherentes a la región, particularmente el proceso de paz y el papel que pueda desempeñar la Unión Europea en este ámbito. Por su parte, el presidente del Senado belga insistió en el papel estratégico de Siria en la búsqueda de soluciones a la crisis de la región. También exaltó el ambiente de fraternidad que prevalece en Siria, aludiendo a su enraizada civilización al desarrollo que experimenta en todas sus ciudades durante los últimos años. El presidente Bashar al-Assad recibió al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Abdul Salam al-Triki, y a la delegación que le acompaña. Al-Assad escuchó de al-Triki una explicación sobre las actividades de la Asamblea General de la ONU relacionadas con los asuntos de la región árabe y la situación internacional, en particular la causa palestina, la situación en Oriente Medio y el desarme nuclear. Y ambas partes coincidieron en la necesidad de concentrar los esfuerzos árabes para marcar una eficaz y fuerte presencia árabe en las actividades de la Asamblea General y hacer escuchar su voz en defensa de sus derechos, y a su frente el fin de la ocupación israelí de los territorios árabes ocupados, frenar las medidas israelíes de judaización a la ciudad ocupada de Jerusalén y levantar el cerco impuesto sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Al-Triki manifestó su aprecio al papel fundamental que desempeña Siria en las jornadas y actividades de la Asamblea General de la ONU, especialmente que Siria es presidente actualmente de la Organización de la Conferencia Islámica y es una potencia principal y activa en el grupo árabe. En el mismo contexto, el vicepresidente de la República, Farouk al-Shara, y el ministro del Exterior, Walid al-Mualem, se reunieron con al-Triki y completaron con él las conversaciones sostenidas. En declaraciones a los periodistas, al-Triki dijo que su encuentro con el presidente al-Assad fue importante y abordó varios asuntos de interés árabes, y en este marco se acordó trabajar con vistas en estos asuntos, aclarando que las posiciones de Siria y de los países árabes coinciden en este ámbito. Al-Triki aludió a los problemas que enfrenta la nación árabe, como el ataque contra Sudán, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar para poner fin a la división palestina, con el fin de recuperar la tierra y establecer un Estado palestino. Asimismo, dijo que Naciones Unidas apoya oficialmente la iniciativa de paz árabe, pero Israel la rechaza, señalando la necesidad de activar el papel de la Asamblea General de Naciones Unidas, en particular en términos de sus resoluciones de convertir a Medio Oriente en una región libre de las armas nucleares, señalando que estas resoluciones deben ser aplicadas sobre todos los estados y no a un determinado país. En cuanto a la situación en Irak, al-Triki afirmó la necesidad de la unidad de los iraquíes y de no abrir la puerta para la injerencia en sus asuntos internos, expresando la esperanza de que Irak pueda formar un gobierno y en la pronta retirada de las fuerzas de la ocupación de su territorio. El presidente Bashar al-Assad analizó con el viceprimer ministro iraquí Rafia al-Isawi las relaciones de la cooperación entre los pueblos hermanos de Siria e Irak y las perspectivas de desarrollar dichas relaciones en todos los ámbitos. Las conversaciones abordaron también la actualidad en el escenario iraquí, en donde el presidente al-Assad condenó los atentados terroristas que tuvieron lugar recientemente en Irak y que dejaron centenares de víctimas inocentes, reafirmando el apoyo de Siria al hermano pueblo iraquí y a su total respaldo al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en todo el territorio iraquí. De igual manera fue tratado el tema de las elecciones parlamentarias celebradas recientemente en Irak, y en este marco se afirmó la importancia de que dichas elecciones constituyan una base para la unión de los iraquíes de manera que contribuya a la restitución del papel de Irak en el escenario árabe e internacional. El Consejo de Ministros aprueba 2 proyectos de ley para ratificar el acuerdo de préstamo para ampliar la planta eléctrica de Nasiriyah y los memorandos de entendimiento para la cooperación económica, científica y técnica firmados con Turquía.
En su reunión semanal que fue encabezada por el presidente del gobierno Mohamed Naji Atri, el Consejo de Ministros saludó el 63º aniversario de la fundación del Partido Baas Árabe Socialista. Con esta ocasión, Atri subrayó que el Partido Baas Árabe Socialista encarnó en sus objetivos y principios las aspiraciones de las masas árabes en la construcción de una sociedad árabe unida y reflejó el carácter de la nación árabe y su mensaje civil y humano. Y también fue el portador fundamental del pensamiento panárabe y de la práctica de la lucha. El Consejo hizo alusión a las posiciones adoptadas por Siria bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad, en defensa de los derechos de la nación y el apego a los principios nacionales y el rol de su señoría en la activación de la acción árabe conjunta y el reforzamiento de la posición a nivel regional e internacional. Luego, el Consejo estudió los proyectos de ley y los decretos que figuran en su agenda y adoptó a la luz del debate general los siguientes proyectos. El proyecto de ley que ratifica el préstamo de financiar la ampliación de la central eléctrica de Nasriya, firmado entre el gobierno sirio y el Fondo Saudita de Fomento. El proyecto de ley para la ratificación del convenio de la agencia Istisna entre Siria y el Banco Islámico de Fomento, el cual da poder a la República Árabe Siria para la ejecución de las labores y los equipos del proyecto de ampliación y rehabilitación de la red de agua potable de la ciudad de Damasco y de sus alrededores. El proyecto de ley que ratifica los memorándums de entendimiento para la cooperación económica, científica y técnica en la esfera agrícola, la protección fitosanitaria y la sanidad vegetal firmado entre Siria y Turquía en el marco de lo que se había acordado entre los dos países durante el periodo de las sesiones de la reunión del Supremo Consejo de Cooperación Estratégica, que se celebró en Damasco a finales del 2009. El proyecto de ley que contiene cambiar el nombre de la Federación General de Asociaciones de Artesanía para que su nombre sea la Federación General de Artesanos y considerarla un organismo popular de carácter profesional y social con una independencia administrativa y financiera. Asimismo, el Consejo acordó, a propuesta del Ministerio de Información, resolver la situación de algunos periódicos y revistas y autorizar a otras. La dirección panárabe del Partido Baas Árabe Socialista emitió un comunicado con ocasión del 63 aniversario de la fundación del partido, en el cual manifestó que la creación del partido constituye una expresión contemporánea de las ambiciones de las masas, lo que le confirió fuerza y motivos vitales para su existencia y continuación. La dirección agregó que el pasado periodo de la vida del partido ha estado lleno de experiencias y luchas que lograron la materialización de la independencia y dejaron huellas positivas y eficaces en la brillante página de la historia de Siria y de la nación árabe, subrayando que el partido realizó cambios estructurales en la sociedad para materializar la justicia y ampliar las bases de la participación popular en los asuntos del país. Asimismo, la dirección reafirmó la clara visión y la fuerte voluntad del partido, manifestando que el mismo, bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad, logró una posición avanzada a nivel árabe y abrió nuevas perspectivas al mirar hacia el futuro con confianza y optimismo. Por último, la dirección reiteró la necesidad de adoptar una postura nacional firme y la movilización oficial y popular a fin de desenmascarar las prácticas de la ocupación sionista y llamó a los grupos palestinos a unificar su fila y respaldar la opción de la resistencia, reasegurando que el partido es más capaz que nunca para hacer frente a los desafíos hasta la materialización de los objetivos trazados. En los territorios palestinos ocupados, las fuerzas de la ocupación sionistas invadieron varias viviendas palestinas en el poblado de Tarquja, al este de la ciudad de Belén, en la ocupada Cisjordania, donde también impusieron estrictas medidas sobre los estudiantes palestinos cuando estos últimos se dirigían a sus escuelas. De igual manera, fuerzas de ocupación irrumpieron en la ciudad de Hebrón y en el poblado de Beit Amer en Nablus e instalaron varias barreras y puntos de inspección militares en las entradas de las ciudades de la ocupada Cisjordania. Asimismo, soldados israelíes irrumpieron en el poblado de Bet Fayer y detuvieron a varios ciudadanos palestinos. Por otra parte, las autoridades de la ocupación sionista entregaron 2 avisos a familias palestinas para que evacúen sus respectivos hogares situados en el barrio de Sheikh Jarrah durante un lapso de un mes.
Asimismo, y con el motivo del acercamiento del Día del Prisionero Palestino, los familiares de los presos han iniciado una huelga de hambre en protesta por la detención de sus hijos y al deterioro de su estado de